amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy miércoles vamos a estar hablando de Juan capítulo 6 del 25 al 40, Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no por hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, amén. Hoy está el mini mensaje un poquito larguito, pero profundo, ¿no? A ver, para explicar, ¿no? Entonces, la gente estaba buscando a Jesús, ¿no? Pasa después que Jesús alimentó a los 5.000 personas, ¿no? Y Jesús les dice, pues, ¿no? Que la gente estaba buscando por Jesús. Y Jesús conoce los corazones de todo el mundo, hermano, ¿no? Tuyo y el mío, ¿no? Y le dice que de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, ¿no? No porque habéis visto los milagros que yo estoy haciendo, ¿no? Sino porque comisteis el pan y os saciaste, lo que Él le dio, lo físico, ¿no? Lo carnal, ¿no? Lo que ellos tenían hambre y Dios les dio pan. Entonces, dice, carnalmente lo seguían a Dios, ¿no? Porque Él está alimentándonos prácticamente. Y Él les dice así, ¿no? Pero Él le dice, trabajad, no por la comida que perece, ¿no? La física. Todo lo de este mundo, hermano, lo que es físico, lo material, lo carnal de este mundo, va a perecer. Pero lo espiritual se mantiene por siempre. Tu alma se mantiene por siempre, ¿no? Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Lo espiritual, hermano, la palabra de Dios es esa comida espiritual que permanece para vida eterna, ¿no? Y ahorita vamos a saber cómo aprendimos, ¿no? Que la palabra es vida eterna. Cuando tú estás acá cerca de Jesús, leyendo la Biblia todos los días, tienes vida, y vida eterna, y vida en abundancia, porque la palabra es vida, ¿no? Jesús es vida, ¿no? Entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, nos da esa vida, esa comida, que a vida eterna permanece, porque Él es la comida. Él es la palabra de Dios que tenemos que comer nosotros, ¿no? Él nos da eso, nos da la vida eterna. Tenemos que venir a Jesús, tenemos que venir a nuestras Biblias, a la palabra de Dios, y ahí vamos a recibir esa comida, esa vida eterna, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando uno lee toda la Biblia, hermanos, y comprende. Por eso Dios quiere que escudriñar las Escrituras, dice, porque ahí está la vida eterna. Entonces tenemos que venir a la palabra y leerla, ¿entienden? Entonces dice, ¿no? Entonces las personas, ¿no? Que estaban ahí les dijeron, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué lindo, hermano, cuando lees toda la Biblia, porque acá están las preguntas que tú y yo nos hacemos. ¿Qué debemos hacer para practicar? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y acá está la respuesta. Dios mismo con su palabra nos da la respuesta, dice. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, lo que Dios quiere de ti y de mí, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en Jesús. Dios nos ha enviado a la palabra de Dios. Acá en la Biblia está la palabra de Dios, acá está Dios, porque la palabra es Dios.
Aquí está Jesús. Dios ha enviado a Jesús. Y la obra de Dios para ti, para mí, es que creamos en Él. Creamos en su palabra que ha descendido, se ha hecho carne. ¿No? Qué lindo el Evangelio de Juan revela demasiado a Jesús y entiendes quién es Jesús y cómo seguirlo. Y cuál es la obra que tienes que hacer, ¿no? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creamos en Jesús, creamos en la Biblia, en la palabra. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, ¿no? Le dicen a Jesús, ¿qué señal haces tú, ¿no? ¿Y qué obras haces, ¿no? ¿Cómo podemos creer en ti? ¿Qué es lo que haces, ¿no? Acláranos más, ¿no? Y Dios le aclara cada vez hasta el final, vamos a aprender. Dice, ellos dicen, nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, ¿no? Ellos estaban en lo correcto, ¿no? Porque Dios les dio el maná en el desierto, ¿no? A la gente que salió de Egipto, ¿no? A la gente de Israel. Y Él les dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿no? Dios nos da, Jesús dice, en mi Padre, Dios le va a dar el verdadero pan del cielo, ¿no? Y les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el pan de Dios, hermanos, que nos da a comer el Padre Dios? La palabra de Dios, que vino del cielo y se hizo carne, Jesús. Tenemos que comer de Jesús, como Jesús siempre dice, come de mi carne y bebe de mi sangre. Tenemos que comer de Él. ¿Quién es Jesús, no? Como aprendemos, ¿no? Porque si no sabemos quién es Jesús, vamos a decir, no podemos comer de una persona, no somos caníbales, vamos a estar comiendo su carne y su sangre, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y la gente, por eso, que tenía los corazones duros, que querían ver todo lo carnalmente, físicamente, no entendían. Pero los que recibían espiritualmente entendían, porque Jesús era la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tenemos que comer de ese pan que nos mandó Dios. ¿Cuál es ese pan? Jesús. La palabra de Dios. Tenemos que comer. ¿No? Entonces, al comer de eso, dice, ¿no? Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Ya? Cuando nos enseñó Jesús a orar, ¿no? Padre Santo que está en los cielos, danos el pan de cada día. Ese es el pan. A veces, yo antes pensaba que el pan era lo físico, ¿no? Trabajar y que no nos falte comida en la mesa, ¿no? Y eso pensaba yo, ¿no? Cuando uno no está bien metido en la Biblia, piensa diferente, piensa carnalmente, ¿no? Pero es espiritual. Danos el pan de cada día. Ese es el pan del cielo que bajó. Danos tu palabra cada día que no nos falte. Porque esto es lo principal. ¿Entiendes? Como nos dice, trabajad no por la comida que perece, ¿no? No por lo físico, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es la palabra, hermanos. Trabajemos, comamos, estemos aquí metidos, ¿no? Entonces Jesús, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, dice. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces vengamos aquí, hermanos. Comamos de este pan, de la palabra de Dios, y nunca más vamos a tener hambre, ¿no? Y esta parte escuchen. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso Jesús dice, coman de mi carne y beban mi sangre. No solo comer, tenemos que beber la sangre también. Porque si solo comemos y no bebemos su sangre, no vamos a tener vida eterna. Entiendan esta partecita, ¿no? Porque a la gente de Israel, la gente que salió de Egipto, dice en el Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, ellos salieron, escucharon la palabra de Dios, comieron de la palabra de Dios, pero no bebieron su sangre. Porque dice en la palabra, ellos salieron, escucharon a la palabra de Dios, pero no vino con fe. Y por eso murieron en el desierto. Entonces, no solamente decir tú y yo creo en Jesús, sino hacer lo que Él todo te dice. Esa es la fe. ¿Entiendes? En sus promesas, ¿no? Entonces, de nuevo regresando, dice, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Bebe de mi sangre. Entonces, al beber de la sangre de Jesús, es tener fe. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Comiendo la carne y bebiendo su sangre. Comemos, venimos acá a la Biblia, leemos, toda la Biblia es como comemos, y creemos en todo lo que nos dice. Ese es beber de su sangre, tener fe y hacer lo que Él nos dice. ¿Me entiendes? Hacemos lo que nos dice. Deja estas cosas que van con el mundo y hace estas cosas que van con Dios, ¿no? Deja lo carnal y vente a lo espiritual. Eso es como comemos y bebemos su sangre, porque tenemos fe y así lo hacemos, ¿no? Pero como te volvemos a decir, es fácil hacer eso porque tú eres fiel y haces caso, eres obediente, vienes a la palabra, y cuando estás en la palabra comiendo, Dios da de su espíritu
y tu fe crece, hermano, ¿no? Y Dios mismo hace eso. Hace las cosas que tú tienes que dejar de hacer y las cosas que tienes que hacer. Dios lo hace por ti. Solo tú tienes que venir a su palabra, comer y beber de la sangre. Comer, leer la Biblia y tener fe y creer. Y Dios que vive en ti dará su espíritu y te va a cambiar poco a poco, te va limpiando, ¿no? Por eso es lindo leer toda la Biblia para entender, para saber, ¿no? Y después dice acá, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, ¿no? Había gente que su corazón lo tenía duro, no creían. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, todo lo que Dios da a Jesús, a la palabra, son los que vienen a escuchar y vienen con fe. Y a los que no, Dios no los da. A los que la gente, no, está loco, no, yo estoy bien acá en mi vida, en mis cosas del mundo, me va bien, ¿para qué quiero más? No. Esa gente, Dios no lo da a Jesús. Por eso tú, o la persona que no viene a leer la Biblia, Dios no lo da a Jesús. Entonces Jesús dice, todo lo que viene a mí me lo da el Padre, dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿No? Vendremos a la palabra, escucharemos su voz y beberemos su sangre, ¿no? Y tendremos fe. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús no te rechaza. Seas pecador, lo peor del mundo, no te rechaza, ven, ¿no? Porque Él vino por todos los pecadores, ¿no? No hay pecado grande ni chico, todos somos pecadores. Uno no puede decir, no, yo tengo poquito pecado, yo soy bueno, ese sí es malo, ese necesita de Dios. No, todos necesitamos. No es justo ni a uno, dice en su palabra. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La palabra de Dios ha descendido del cielo a hacer la voluntad de Dios. Jesús ha descendido del cielo, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Y Él nos enseñó que tú y yo tenemos que ser como Jesús, hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí en su palabra. Y vamos a entender la voluntad de Dios porque vamos a comer y beber de su sangre. Eso es la obra y la voluntad de Dios que uno quiere, que Él quiere que hagamos. Porque al hacer eso Él dará su espíritu y nos va a ayudar a hacer su voluntad, ¿no? Porque Jesús hizo la voluntad del Padre y tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre también, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre. Qué lindo, ¿no? Acá Dios te va explicando cómo seguirlo, te va a las preguntas, ¿no? Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que lo resucite en el día postrero. Entonces la voluntad del Padre, de Dios, es que tú y yo vengamos a Él, ¿no? Que lo que Él me diere, los que venimos a Él, Él no pierda nada. Jesús no nos va a perder porque Jesús nos agarra. Dice, Él es el buen pastor, que si tú te estás alejando un poco, Él va y te regresa, te trae con la palabra, con personas predicándote la palabra, regresa al camino, busca a Dios de esta manera. Dios está tratando contigo porque tú has venido a la palabra. Entonces, cuando tú vienes a la palabra, no comes y bebes de su sangre con fe, Dios te da su espíritu, pero si vas a estar luchando el enemigo, si te vas a escapar, Dios te va trayendo con su palabra, porque Dios mismo te va a ayudar. Y no va a dejar que te vayas, pero tienes que venir a Él, tienes que seguirlo. Si no lees tu Biblia, no lo sigues, no lees toda la Biblia, Dios no te estás alejado de Dios, no vas a poder. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿no? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿no? En ese tiempo ellos miraban al Hijo porque se hizo carne, ¿no? Y el Hijo se fue, mandó al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo vive en ti y en mí. ¿Cómo lo vemos a Jesús? Cuando su Espíritu está en nosotros. Lo vemos aquí en la palabra y Él nos da de su Espíritu. Así como vemos a Jesús y creemos en Él, porque Él es la palabra de Dios. Para ver a Jesús tienes que venir a abrir tu Biblia. Él es la palabra, lo estás leyendo a Jesús, estás conociendo a Jesús. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venimos a la Biblia, la leemos y creemos en todo lo que nos dice, tenga vida eterna, porque la vida eterna está aquí en la palabra. Creemos en todo lo que nos dice, ¿no? Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? En el día final, Él nos va a resucitar. Porque como aprendimos, los que morimos en Cristo Jesús, no morimos, sino dormimos. Y nos despierta, nos resucita para vida eterna, ¿no? Y a los que murieron sin creer en Él, son resucitados, pero para condenación, como aprendimos en la Biblia. Entonces, qué lindo cuando uno lee toda la Biblia y aprende, hermanos. Bueno, entonces, estuvo un poco larguito, pero es necesario explicar todo para entender cómo Dios quiere que sigamos. Entonces, el mini mensaje que se hizo un poco larguito hoy, es que Jesús es el pan de vida. La palabra de Dios que descendió del cielo es pan de vida. Tenemos que comerla y beber su sangre, comer, leer y creer en todo, tener fe.
Entonces de esa manera no vamos a tener hambre jamás ni sed jamás, porque vamos a estar andando con Dios, ¿no? Que es una fuente de agua viva. Hermano, la palabra de Dios es muy poderosa, hermano. Entonces hay que venir para recibir de eso, ¿no? Para comer ese pan de vida y para tener vida eterna. Dios me lo bendiga. Chao.